Vamos a introducir también muy brevemente, porque luego es de lo que hablaremos, la obra que nos interesa hoy, que es un libro, un cómic titulado Cuerda de presas, que se publica por primera vez en 2005 y se expone ese mismo año en las primeras jornadas de cómic de Guadalajara. Ya está traducido al francés, como muchísimos tebeos. Los franceses lo traducen casi todo. Los italianos mucho menos, pero ya vamos a ver si lo podemos, ¿no? Si esto lo podemos arreglar de alguna manera. Se tradujo al francés con el título Chaîne, Cadenas, en 2007. En esta obra se representa desde distintas perspectivas el mundo carcelario a través de historias cortas ambientadas en distintas cárceles del Estado franquista que permiten abarcar este tema, el tema del horror y de la represión de mujeres, en este caso de presas políticas, desde varios ángulos y en su relación con distintas figuras, que pueden ser figuras inventadas, pero que seguro que ha existido, ¿no? Alguna persona que haya tenido esa experiencia de vida, esas circunstancias y figuras reales, ¿no? Que representan a personajes realmente existidos, como a mí el que más me impone siempre como personaje, no solamente en este libro, sino en general, por ejemplo, es María Topete. María Topete, ¿no? Bueno, vamos a ver, esta figura inquietante, ¿no? Vinculada a las experimentaciones, ¿no? de Vallejo Nájera, etcétera, y vinculada a todo el tema de la expropiación de niños y de auxilio social, etcétera, etcétera, que es un tema que se entrecruza, ¿no? También en este libro con el tema carcelario, con el universo carcelario, desde luego. Pues yo empezaría precisamente por el título y por el hecho de que el título ya, digamos, nos da la idea, ¿no? De esta estructura, de la estructura un poco de esta obra, ¿no? Em, digamos, una serie de relatos que a veces tienen cierta vinculación, otras veces no. Entonces, la idea de cuerda de presas, ¿cómo surge este título y de qué manera la habéis conseguido, ¿no? Entrelazar estas historias, estas 11 breves historias dentro de una narración que tiene luego su cohesión, ¿no? Como obra, como volumen. Quien quiera contestar, empezar, no sé. Abre fuego tú, ¿no, Jorge? Que eres el artífice Claro, el guionista. de la idea. Bueno, evidentemente no empezamos la casa por el tejado, es decir, no empezamos pensando vamos a hacer un libro que se titule Cuerda de presas o algo así. En realidad fue más bien cuando ya habíamos reunido un número pues, abundante de historias cortas, cuando nos planteamos pues, que nos iba a hacer falta un título y entonces a mí se me ocurrió que dado que eran una serie de historias cortas que iban unidas por el ambiente y por una serie de ideas comunes, pues que el título hiciera alusión a esa especie de, bueno, a que cada historieta era como un eslabón en una cadena, ¿no? De ahí cuerda de presas, que es una expresión, vamos, en español, en el diccionario me parece que aparece como cuerda de presos. No sé si cuerda de presas aparece recogido. Y bueno, pues me parecía un buen título. También me gusta mucho el título francés, Chains, cadenas. La verdad, creo que si lo hubiera pensado un poco más, le hubiera puesto ese. Me parece muy, muy incisivo.
¿no? Un título muy percusivo y además es una sola palabra, me parece muy bonito. Y no sé, es un título que después ha quedado ahí como un poco en el imaginario, ¿no? Como un título de culto. Me parecía que expresaba muy bien lo que el libro quería decir o lo que el libro representa. Sí. Vale. Los vínculos que existen, ¿no? A veces entre estas historias también se dan cuando, por ejemplo, algún personaje vuelve a aparecer, ¿no? En otra historia. Y también, ¿no? La verdad es que la vinculación, ¿no? Estas cadenas también son cadenas de alguna manera visuales, ¿no? Porque hay recurrencias, ¿no? Me parece también a nivel visual entre una historia y otra. Pero con esto ya entramos también, ¿no? En el tema de las perspectivas desde las que miramos, ¿no? Estas circunstancias de las presas. No sé, Javier, ¿no? Lo habíamos hablado un poco también, ¿no? Este tema de la diversidad, ¿no? De perspectivas. Sí, porque realmente una de las características de la obra es que, como ha comentado Simón y como ha comentado Jorge en su respuesta, la obra tiene una unidad muy clara, una unidad temática, una unidad de espacio, porque es el espacio carcelario, aunque se representan diversas cárceles del franquismo, y es verdad que hay una recurrencia con una serie de temáticas vinculadas a la violencia, a la represión, a la deshumanización, pero al mismo tiempo, dentro de esa unidad, nos encontramos también con cierta diversidad formal, es decir, a la hora de contar las 11 historias que forman la obra, nos encontramos con diversos recursos, tanto en lo más estrictamente formal, por ejemplo, la disposición de las viñetas no es regular, va cambiando en función de cada una de las historietas, nos encontramos con recursos diferentes, por ejemplo, en el caso de la primera historia de Entre rejas no hay diálogos, simplemente es una voz narrativa la que nos va contando lo que sucede, hay algunos relatos que se basan en cartas, etcétera. Entonces, yo os quería preguntar hasta qué punto esa decisión fue causa o fue consecuencia. Es decir, no sé si a la hora de decidir contar esas historias, vosotros asumisteis que cada historia requería una forma diferente de contar, o si por el contrario tuvisteis claro que para lanzar esa idea de que, bueno, de que dentro de ese horror que fueron las cárceles franquistas hubo muchas historias diferentes, era necesario afrontarlas cada una desde un punto de vista o desde un recurso narrativo diferente. Yo creo, bueno, en mi caso, no sé, no recuerdo ahora en el caso de Jorge, en el mío creo que fue un poco una interacción de ambos casos, es decir, fue causa y consecuencia, ¿no? Porque de hecho, bueno, algo que no hemos mencionado es que este fue nuestro primer libro de historieta a nivel profesional y bueno, y hay muchas inseguridades que no sé si el lector puede apreciar, pero que nosotros sí apreciamos. Y esas inseguridades, bueno, pues nos hicieron de algún modo, bueno, pues indagar en nuevas soluciones, en soluciones diferentes, para experimentar y probar, bueno, pues a ver qué resultado nos daba en cada una de las historietas. En ese sentido, por ejemplo, yo en un principio tenía un planteamiento gráfico, ¿vale? Decidido. Luego, si queréis, ya hablamos más detenidamente de toda la parte gráfica del libro. Pero ese primer planteamiento, por ejemplo, cuando recibo la siguiente historia, me da la sensación de que no se adecua bien a lo que se cuenta y yo en ese sentido, como dibujante, siempre he sentido la inclinación de que el dibujo tiene que estar al servicio de la historia. En ese caso, lo que intento siempre es amoldar mi manera de dibujar a cómo entiendo yo que se tiene que expresar en esa historia. Y por eso en Cuerda de Presas, que son 11 relatos diferentes, cada uno, aunque creo que guardan una similitud en el fondo, ¿no? Que los conecta, sí es verdad que sufre pequeñas alteraciones o modificaciones en su forma de dibujarse para que
efectivamente, como dice Javier, cada una tenga una impronta propia que le dé entidad, que le dé personalidad dentro de ese conjunto, de ese conglomerado que está formado por esa miscelánea, ¿no?, de relatos. No sé si Jorge, a la hora de escribirla, yo creo pensó que igual, le sucedió igual o... Claro, es que nos tenemos que remontar casi a la prehistoria, ¿no? O sea, como en las películas de serie negra, de repente se tiene que diluir el plano y tenemos que irnos a 2002, 2003, ¿no? Que es cuando empezamos cuando arranca todo aquello. Entonces, en esa época éramos muy jóvenes, éramos tan jóvenes que teníamos pelo. Y claro, éramos bastante, yo por lo menos tenía mucha inexperiencia, era muy inexperto en el campo de la historieta, me gustaba mucho y había hecho pues algunos pinitos, pero claro, no de forma continuada, no de forma regular. Y no me atrevía, pese a que, bueno, tenía el tema, no me atrevía a meterme en una narración larga. En parte porque, bueno, también me gusta mucho el relato corto. En realidad casi me gusta más que la novela. Pero en parte porque pensaba que debido a mi inexperiencia, si hilvanaba una historia que transcurriera en un periodo de tiempo más o menos largo, tocando todos los puntos que a mí me interesaban, probablemente iba a sonar artificial, iba a quedar artificial, o iba a sonar falso, o iba a leerse como algo falso, ¿no? De hecho, a mí, cuando leo, por ejemplo, el libro de Dulce Chacón, noto el pulso novelesco, lo noto ahí, ¿no? O sea, hay cosas que reconozco como impostadas, lo noto como artificial. Y en cambio, en una narración, en una serie de narraciones breves, cada una de ellas me daba la ocasión, me daba la oportunidad de tocar un punto determinado e incluso contarlo de formas diversas, ¿no? De formas diferentes. Eso el modelo que yo tenía en ese momento no procedía de ningún... En esa época tenemos que tener en cuenta que no existían muchos de los tebeos que ahora copan, digamos, todo esto de la historieta de la memoria. No, Paco Roca no había hecho su tebeo sobre la 9, Los surcos del azar, Antonio Altarriba todavía no había hecho el arte de volar. Y teníamos, yo buscaba, venía de otros referentes y uno venía precisamente de la serie negra, que era Evaristo, de Muñoz y de Sampaio y de Francisco Solano López. Bueno, lo tengo aquí. Es que en realidad... Uy, perdón. Hasta luego, cariño. Es mi hija, que ya os advertí que tenía que intervenir. Bueno, este Evaristo cuenta las historias de un policía, son una serie de historias de un policía en Buenos Aires, en el Buenos Aires de los años 50, finales de los 50, principios de los 60, y cada una de esas historias está contada de una forma diferente. La forma la define el tema. Y entonces a mí eso en Cuerda de Presas, o sea, me pareció una buena estrategia, porque no era necesario que todas las historias estuviesen contadas igual. Y de modo que si tenía que tocar el tema de las violaciones, pues podía buscar una distancia. Si tenía que escribir una especie de una historia que me sirviera a mí como marco narrativo, pues podía usar esa voz en off que me permite contar más cosas y meter más tiempo dentro de una historia bastante breve. Si tenía que acercarme, qué sé yo, tenía que hacer una reflexión más filosófica sobre el tema que estábamos abordando, ¿no? Sobre la forma en que estábamos contando las historias de las presas políticas, pues podía usar esta estrategia de, bueno, pues una de ellas está escribiendo una carta y no sabe qué escribir. Y entonces ahí expresaba mis dudas
mis dudas, digamos, técnicas, ¿no? Técnicas y filosóficas, en fin, y entonces cada una de ellas está contada así. Yo creo que en ese sentido también es un libro que confeccionamos de una manera que no tiene nada que ver a cómo abordaríamos ahora la confección de un libro, porque igual, conociendo a Jorge, yo pienso que él ya trabaja desde el inicio con una idea muy clara de cómo va a ser el conjunto del libro, y a mí me sucede igual en mis trabajos, y en este, por ejemplo, al contrario, ¿no? Yo creo que se fue haciendo. Al principio había algunos relatos, ¿no? Ideas para algunos relatos, pero nunca llegamos a saber ni cuántas páginas iba a tener el libro, ni cuántos relatos. De hecho, el orden que tienen las historietas en el libro no son el orden en el que las realizamos. Es un orden que Jorge introduce luego a posteriori, y que bueno, que al lector le da una sensación de linealidad que nosotros no vivimos hasta que se publicó el libro. Y fijaros que, bueno, y esto ya lo decía Jorge en una ocasión, esta opción no premeditada de escribir un libro de relatos a causa de sus inseguridades a la hora de abordar una obra completa, hizo que de esa limitación, ¿no? De esa carencia, al final surgiera un libro que funciona mucho mejor así, tal y como ha salido, a como hubiera salido si lo hubiéramos enfocado de otra manera, ¿no? Quiero decir que ahora ese libro con 11 relatos independientes da una imagen mucho más global de lo que es el universo carcelario de las mujeres en la época de posguerra, que si lo hubiéramos hecho de otro modo, en el que a lo mejor Jorge se hubiera tenido que centrar en detalles mucho más concretos, otros hubieran quedado, digamos que, relegados a un segundo plano, y otros directamente obviados porque hubieran quedado artificiosos, ¿no? Hubieran quedado impostados, ¿no? Dentro del conjunto. Así que bueno, al final yo creo que fue una feliz decisión por su parte seguir esa pauta. Además, yo creo que una de las consecuencias que tiene esta utilización de estructuras narrativas muy breves, algunas de las historias realmente son muy, muy cortas. Yo creo que una de las consecuencias que tienen es que generan un impacto muy grande en el lector, que quizás se hubiese perdido con esa narración que contabais más larga o más extensa, que quizás se hubiera podido perder más en detalles, ¿no? Pero yo creo que así queda no solo reflejado todo el carácter poliédrico del universo carcelario, sino que además para el lector sigue siendo un texto que yo creo que le apela de forma muy, muy fuerte. Yo he estado releyendo el cómic ahora para preparar la presentación. Y realmente, bueno, han pasado pues, casi 20 años y sigue funcionando. Es decir, sigue siendo un texto muy vivo, del que se sigue hablando, que se sigue estudiando, y yo creo que en parte tiene que ver con eso. Hoy puede que conozcamos ya más cosas de las que se conocían antes sobre las cárceles franquistas. Cuando se publicó, es cierto que estaba el libro de Dulce Chacón, el de Jesús Ferrero, pero no, era un tema muy desconocido y se conoce más, pero aún así creo que sí que conserva esa capacidad de impactar, y creo que eso tiene que ver con la forma en la que está presentado, no solo por esas estructuras narrativas que comentabais, sino también creo que es importante también todo lo que tiene que ver con cuestiones gráficas, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista visual, el libro tiene también una forma muy definida, muy, muy conseguida. De nuevo, hablamos de un estilo que puede ir amoldándose a cada una de las historietas. Hay una en concreto que a mí me resulta muy impactante, que es el cuarto sobre la escalera, con esas viñetas que parecen casi del Guernica de Picasso, y es cierto que ese estilo expresionista está muy presente en todo el texto, pero a mí lo que más me sigue impactando de Cuerda de Presas es ese negro, ¿no? Ese
ese negro que está presente desde la primera página de cada una de las historias, que tenemos una pequeña viñeta rodeada de negro, y luego el juego continuo que hacéis con la sombra, con las rejas. Es decir, yo creo que de alguien que no lea castellano, creo que, o que no lea francés, que no lea en este caso la edición francesa, creo que coge el libro y solo visualmente, de alguna forma, ya tiene una idea muy clara de esa opresión y de ese universo que queréis transmitir, ¿no? Bueno, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Simplemente agradecerte el comentario porque bueno, me alegra que lo consideres así. Yo creo que si el libro mantiene esa vigencia, ¿vale? Que eso al fin y al cabo lo tiene que decidir el lector y no el autor, que tiene una visión más subjetiva del asunto, es, por un lado, mérito absoluto del planteamiento literario y narrativo de Jorge, que a mí me parece a día de hoy, me sigue pareciendo extraordinario. Cada vez que revisito las historietas bueno, continúo fascinado, ¿no? por el resultado, y tiene que ver con la... Luego te hago un bizum. Yeah. Por supuesto, no te quepa la menor duda. Tiene que ver con la claridad expositiva, ¿no? de las historietas, ¿no? de cómo se plantean las viñetas de una manera muy clásica, porque Cuerda de Presas en ese sentido no es especialmente vanguardista ni experimental, ¿no? Sino que sigue un canon muy clásico, ¿vale? De pocas viñetas por página y todas viñetas rectangulares. Luego el planteamiento, la planificación tampoco es excesivamente elaborado. A veces sí utilizábamos picados y contrapicados para resaltar algunas escenas determinadas, ¿no? para darle un enfoque más dramático. Y luego sí, es verdad que visualmente intentamos trabajar mucho con ese contraste de blanco y negro muy marcado, bueno, básicamente porque la historia lo pedía. Quiero decir, si hubiéramos hecho otra cosa, igual esa sensación de angustia y de desasosiego que tenía que transmitir cada uno de los relatos, pues se hubiera perdido. Yo creo además, perdón, Sí, un apunte. No había demasiada documentación gráfica. Entonces, claro, eso obligaba a Fidel, yo creo, a centrarse mucho más. Vamos, además eres un dibujante con unos acentos expresivos bastante fuertes, ¿no? Y entonces eso, de alguna manera, lo obligaba a centrarse en la atmósfera como una especie de efecto psicológico de cara al lector. Es decir, que muchas veces la cárcel como tal, no sé, el espacio no aparece, no figura, sino que figuran las rejas, la sombra que proyecta sobre los cuerpos de las mujeres y todo eso. Y yo creo que eso le da a la imagen un peso psicológico que no tendría si nos hubiésemos centrado en los detalles, ¿no? En ese momento. Y bueno, aparte yo creo que Fidel hizo un trabajo magnífico. Y además fue un placer, fue muy gratificante verlo crecer como dibujante. Porque yo sí tengo más o menos claro el orden en el que se hicieron las historias, o puedo suponer el orden en que fueron hechas. Y de las primeras que él dibujó a las últimas hay un salto gráfico, bueno, bestial. Código cósmico, pero vamos, fue muy potente. Bueno, y ahora me devuelves tú el bizum que te hice. Ahora me lo devuelves tú a mí. Pero sí, o sea, fue ver crecer a un dibujante, no sé, asombroso, ¿no? Bueno, pero fue, o sea, quiero decir, a nivel gráfico, el dibujo fue subiendo en intensidad conforme las historietas iban subiendo también en intensidad. Porque recuerdo que las
las primeras historietas estaban más bien tanteando el terreno, ¿de acuerdo? Eran historietas en las que nosotros también como autores y Jorge como escritor estaba posicionándose en el terreno y estaba plantando las bases de lo que luego serían, digamos que para mí, desde mi punto de vista, sus historietas más personales, donde él pondría más de sí mismo, ¿no? Que creo que en cierta manera sí que en este caso coinciden con las últimas historietas que aparecen en el libro. Son realmente las últimas que él escribe y son las últimas que yo dibujo, ¿no? Y se nota que en ese caso el dibujo es más agresivo. Retomando un poco también el tema de la gráfica, si queréis, nos detenemos un poco en ese punto. Realmente, y esto a lo mejor tendría que aclararlo Jorge, yo no fui la primera opción a la hora de dibujar Cuerda de Presa. La primera opción fue otra persona, fue una ilustradora de aquí, una ilustradora maravillosa, con un trabajo magnífico, pero que luego a nivel de dibujo, de planteamiento gráfico, pues la verdad es que no somos muy parecidos, ¿no? Entonces no sé muy bien por qué Jorge decidió luego contar conmigo para dibujar el libro, porque evidentemente mi grafismo es muy, o era muy expresionista, ¿no? Hoy en día todavía sigo trabajando mucho el blanco y negro, el claro oscuro es algo que me caracteriza como dibujante, pero en aquella época yo era mucho más expresivo y a priori, quizás ahora con el tiempo en la que nos hemos habituado a que la novela gráfica pues muestre muchísimos tipos de registros visuales diferentes, en aquella época la verdad es que mi dibujo posiblemente a muchos lectores no les atrajera, ¿no? Sino más bien todo lo contrario, los echara para atrás, ¿no? Les resultara demasiado feísta, ¿no? Entonces no sé en ese sentido por qué Jorge lo eligió, pero bueno, yo creo que al final le favorece al libro, ¿no? Yo trabajaba bueno, yo soy un autor que me adscribo a eso que se llama Escuela del Claroscuro, que es una escuela que se remonta a los albores de la historieta, con autores como Milton Caniff, ¿no? O por ejemplo, latinoamericanos como Alberto Breccia o José Muñoz. Y aquí en España yo diría que Federico del Barrio, ¿no? Quizás sea el exponente, y Pedro Arjona, ¿no? O sea, los exponentes los más directos, ¿no? que podamos tener. Y bueno, yo simplemente me limité a trasladar mi impronta gráfica, mi manera de dibujar a los relatos que me pasaba Jorge. Al principio esos dibujos, pues digamos que eran menos agresivos, ¿vale? La mancha, ¿no? era menos predominante. Estoy hablando en el orden en el que las realicé, ¿de acuerdo? Sí, que no es el orden en el que aparece, ¿no? Voy contando un poco también esa progresión gráfica visual en el libro. Al principio no había tanta profusión de negros, la mancha era a lo mejor un poco más... el trazo, ¿no? El trazo era un poco más quebrado, ¿no? Y luego conforme avanza el libro y yo empiezo a identificarme con la emoción que transmiten los relatos de Jorge, ese trazo se vuelve más anguloso, las manchas negras se hacen más predominantes, las figuras incluso tienden más hacia lo grotesco, lo geométrico, también hacia esa imaginería picasiana, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no sé si es lícito utilizar ese término,
Pero sí, ese Guernica de Picasso, ¿no? Que también era un referente a la hora de plantear las imágenes del libro. Esa es un poco la evolución, ¿no? del trabajo. Y luego el hecho de que, como decía Jorge, de que planteáramos el libro de una manera lo más directa y escueta posible, ¿no? Porque bueno, y luego igual hablamos un poco más detenidamente de las fuentes de documentación, pero el hecho de contar con poca documentación hizo que tuviéramos que reducir el número o sea, reducir lo que es el planteamiento gráfico bueno, a una serie de imágenes más, sobre todo simbólicas o representativas, para representar todo ese universo carcelario. Sí, es muy interesante esto que comentas, Fidel, porque yo tengo que reconocer que lo que tú acabas de explicar sobre esa estética feísta, grotesca del libro, se corresponde un poco con la propia percepción que tuve yo, con la propia recepción que tuve yo del libro, porque es cierto que antes de comenzar la charla hablábamos de Tintín y demás. Yo soy un lector de cómic muy de línea clara y demás, y recuerdo que cuando empecé a leer Cuerda de Presas, que era un tema que me interesaba mucho y demás, es verdad que en un primer momento me costó entrar, pero también es cierto que una vez que entras en esa estética te das cuenta de que probablemente esa es la estética que requiere una historia como esa, ¿no? Entonces yo creo que al final hay una fusión ahí de contenido y de forma, que es lo que yo creo que explica la perdurabilidad de este texto, realmente. Estoy totalmente de acuerdo con Javier. A mí también al principio me costó un poco, ¿no? Porque es muy impactante, ¿no? Es una... O sea, te sobrecoge casi, ¿no? Como planteamiento gráfico y todo, pero luego te vas dando cuenta a medida que avanza la lectura de que esa es la tónica exacta para contar esas historias. Y también para dar esa idea de multiperspectivismo que viene facilitada por el estilo expresionista. Yo creo que con un estilo más lineal no hubiera llegado al mismo resultado de compaginación de de lo que tiene la historia escrita por Jorge y lo que tiene el dibujo, para transmitir yo casi diría esa inclusión del lector en el universo carcelario, porque yo me he sentido dentro de la cárcel al leer la obra, ¿sabes? Y creo que es el tema, y creo que tiene que ser la función de este tipo de obra. Yo lo que me gustaría que entendiesen los oyentes es que el expresionismo como estilo, o por qué yo escogí el expresionismo como una manera de dibujar, es por el hecho de que es una corriente artística, una tendencia, una manera de dibujar que entiende que el dibujo no es solo descriptivo, sino que además aporta también un matiz emocional a lo que se está representando. Y en este caso yo creo que conjuga muy bien con la prosa de Jorge, que es una prosa directa, que a mí me gustaría que Jorge también comentara un poco cuáles son sus referentes a nivel literario, porque me parece muy, muy interesante el enfoque que él le da en ese sentido. Pero yo lo que hago es complementar esa prosa un poco más directa, ¿no? Una prosa muy directa, no por ello carente de lirismo, ¿no? Porque la prosa de Jorge es muy lírica, es incluso a veces llega incluso a ser poética. Pero yo le añado un poco ese punto de emoción o de atmósfera, ¿no? Yo creo que el término adecuado es atmósfera para que no resulte una historia meramente
o puramente literaria, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No sé si Jorge tiene problemas. No sé si lo veis también congelado vosotros. Sí, se ha quedado congelado. Ahora Sí. yo estaba teniendo un poco de problemas a la hora de oíros. Ahora te oímos. ¿Escucháis? Sí, Sí, ahora sí. Comentaba, Jorge, que sería interesante que hablaras de tus fuentes literarias a la hora de plantear el estilo literario del libro, porque bueno, me parece muy curioso, ¿no? El estilo que utilizas, ¿no? Que quizás en un principio no parece no sé si el idóneo, ¿no? Quizás se espera otro tipo de literatura, no sé. Bueno, la verdad es que, mira, en esa época yo creo que los grandes referentes que yo tenía, que yo podía tener a la hora de hacer historieta, eran Felipe Hernández Cava, que era el autor que había abordado el tema de la memoria, bueno, Felipe llevaba abordando el tema de la memoria, qué sé yo, desde 1975, 30 años. Y luego el argentino Carlos Sampaio. Esos eran los dos grandes referentes. Entonces, sí que veía en ellos, sí que veía que en su forma de trabajar, cada historia que ellos hacían era distinta, ¿no? Se diferenciaban mucho unas de otras. Así que yo, bueno, pues seguí simplemente esa escuela, ¿no? Y luego, claro, una vez te pones a trabajar en un proyecto, a ver, al principio, Cuerda de Presas, la primera historieta que yo escribí, que creo que es, no recuerdo ahora el título, pero abordaba, vamos, era la historia de una amistad entre dos presas, una de ellas le enseña a escribir y a leer, y la otra le enseña a bordar, ¿no? Y hablan, creo que era sobre algo que yo había leído, sobre una anécdota que había leído en una de las cárceles. A las presas les prohibían pisar el espacio, las baldosas eran blancas y negras, y a las presas les prohibían pisar el espacio que había entre una baldosa y otra, ¿no? Entonces esa historieta la escribí como, bueno, pues como una especie de testamento. Es decir, que si solo podía tocar ese tema, que si no podía tocar ese tema más que esa vez, pues iba a contar esa historia y quería que todo quedase lo más claro posible. Luego ya, bueno, pues empecé a hilvanar una historia con otra. Y esa historia lo que tiene es un tratamiento, bueno, pues muy, muy clásico, ¿no? Muy, muy sencillo. Después ya se va complicando, pero... Pero fuera de referentes historietísticos, trabajaste también a partir de la obra del Furgón de los Locos, ¿no? Ah, bueno, claro, claro. Bueno, yo estaba cuando se me ocurrió la idea, que yo creo que la idea empieza, la semillita, el carozo de la historia surge en 2002, pues a finales de 2002 me fui de viaje con mi pareja a Uruguay, y allí compré un libro de un escritor uruguayo que se llama Carlos Liscano. Y Carlos Liscano tiene un libro que se titula El Furgón de los Locos. El Furgón de los Locos cuenta su historia. Él estuvo preso, bueno, en Uruguay hubo una dictadura militar durante bastantes años, creo que desde el 73 al 86, 13 años. No fue de las más cruentas de América Latina, pero fue la que tuvo mayor número de presos. Y entonces Carlos Liscano estuvo preso en un penal que se llamaba el Penal de la Libertad, que a mí es un nombre que, vamos, siempre me ha parecido digno de un estudio psicológico. Y Carlos
Carlos contaba su historia. El furgón de los locos fue cuando ya terminó la dictadura, a los presos que quedaban en ese penal, en el penal de la Libertad, los sacaron en un furgón y los fueron dejando aquí y allá, los fueron repartiendo por las calles de Montevideo. Y es un libro que tiene una prosa, yo casi diría que matemática. Aborda el tema con una frialdad y haciendo una serie de reflexiones que a mí me llamaron mucho la atención y que me vinieron muy bien a la hora de hacer Cuerda de Presas. Después descubrí que Carlos Liscano, aparte de su labor, de su oficio novelesco, ¿no? de su oficio de escritor, también el tipo no era historietista, pero sí, bueno, humorista gráfico. Me hizo mucha gracia y como el mundo es un pañuelo, resultó que la directora de tesis de mi pareja estuvo saliendo durante una temporada con Carlos Liscano, pero yo en ese momento no lo sabía. Así que bueno, en fin, todo termina, no sé, es como para creer en los Illuminati, ¿no? Que parece que que Dios tiene un orden o escribe recto con renglones torcidos, algo así. Y ese fue uno de los grandes referentes. Pero vamos, que en la época en que escribía Cuerda de Presas me fijaba en todo. Hay una historia cortita que yo la recuerdo con mucho cariño, muy corta, es de 2 páginas. Sí. Y la ciudad más lejana, ¿no? Sí, la ciudad más lejana. Y ahí el final de esa historia está, vamos, yo se lo copié un poco a un escritor falangista, Agustín de Foxá. Es muy parecido al final de Madrid de corte a Checa, que es una novela, una especie de novela galdosiana con la que él quería novelar pues, la guerra civil y la nueva España que iba a surgir pues una vez Franco hubiese ganado la guerra, ¿no? Que en ese momento todavía estaban los 2 bandos en disputa, estamos hablando del año 37, creo. Y iba a continuar con otra novela que se llamaba Salamanca Cuartel General, que nunca llegó a escribir y que, vamos, es de estas cosas que yo a veces sueño que sueño con leer, digamos. O sea, era un buen escritor, Foxá, pero vamos, la novela es tremenda. Tremenda. Y al final se lo fusilé vilmente. O sea que al final la falange se ha servido para algo. Hombre, fusilar sabía mucho, sí. Si me lo permitís, voy a mostrar, no sé si se ve la pantalla compartida, que sí se ve. Sí, que había sacado unas fotos yo de mi copia del libro para que vean un poco los del público, ¿no? Que a lo mejor no han leído la obra, no la conocen bien y de lo que estamos hablando, ¿no? Esta es la primera del libro, que por lo que acabamos de entender no es la primera que se compuso en la entre rejas. Y es muy interesante, ¿no? Porque empieza así con estas líneas que son los surcos, ¿no? Dice aquí, cuando era niña, la reja del arado permitía a mi padre arrancarle el pan a la tierra, ¿no? Es el comienzo de esta historieta. Y luego se repite un poco, ¿no? Este leitmotiv visual de la reja hasta el final de esta historieta. Y cuando la presa, que es la que está narrando toda la historia desde el comienzo, dice, pues cuando salí en el año 1951, al pisar aquella España imperial, y esta es la última, supe que las rejas venían conmigo, ¿no? Yo creo que aquí sobresale, ¿no? Sobresale un poco lo que estaba diciendo Fidel, ¿no? El dibujo al servicio de la historia, ¿no? Aquí se comprende perfectamente la poética que estaba describiendo Fidel, esta poética visual, gráfica. Y también se entiende muy bien tanto el estilo directo del que hablabas, de Jorge, como su trascendencia lírica. Porque aquí creo que
pues se une el lirismo, ¿no?, de la narración de Jorge con el lirismo gráfico, aunque sea muy, muy sencillo, ¿no?, con poquísimas líneas nos están transmitiendo esta idea, ¿no?, de que la cárcel, como decía Agüero Vallejo, pues si sales de una cárcel te encuentras en otra, ¿no? Sí, Y en el caso de la España imperial seguro que era así, ¿no? Esto se nos transmite como una angustia, ¿no? Al final de esta historia vemos a esta mujer que por fin sale, pero sale hacia esta España imperial, ¿no?, que es otra cárcel, igual más grande, ¿no? Sí, Es que efectivamente. probablemente en esa época después tendría que dar cuenta de su paradero en todo momento. Es decir, que Claro, claro. no dejaba de ser, no dejaba de ser no dejaba de ser prisionera Una en vigilada, las ¿no? rejas. Una Sí, vigilada. sí. De Ujú. hecho, en muchas ocasiones a esas presas se las liberaba porque la situación de saturación Claro. en los presidios era tan grande que no les quedaba otra opción que dejarlas libres para encontrar, para dejar sitio a nuevos prisioneros. Ya, En fin, claro. Ujú, era más una necesidad ujú. que una labor Ya. Sí, de filantrópica, sí, efectivamente. Claro, efectivamente, claro, sí, sí. filantrópica. Y la última que quería mostrar es precisamente la última historieta. Y aquí se nota también lo que estabas diciendo, ¿no, Fidel? Sí, aquí se ve, creo, ¿no? Se ve el salto, ¿no? Claro, Gráfico, sí, ¿no? sí, sí. Y aquí me interesaba mucho esta, porque aquí le pide una presa a otra, que es maestra, que escriba, ¿no? Que escriba algo, que deje como un testimonio de lo que pasa en la cárcel, ¿no? Para que fuera conozcan de qué va, ¿no? Y ella está ahí delante de la página en blanco y se pregunta, ¿no?, ¿qué escribir? ¿Qué escribir? También es el título, ¿no?, de esta historieta. Y me interesa mucho cómo la metamorfosis, ¿no?, de la imagen del lápiz. A medida que la presa va dudando, no sabe qué escribir, ¿no? ¿Qué escribir? Como dice aquí, a ver si lo consigo, ¿no? Que vivimos bajo constante vigilancia, que el hambre nos devora, que el rancho incluye hierba llena de hormigas, que los pescadores, etcétera, etcétera. ¿Qué decir? Que este lugar se define por la negación, que uno no enciende ni apaga la luz, no abre ni cierra la puerta, no tiene dinero ni compra, que no hay un reloj, una llave, una olla, que las palabras pierden su significado y se vuelven abstractas. A mí me ha encantado esta opción gráfica de esta secuencia, ¿no?, narrativa, porque de hecho eh, se vuelve abstracta la imagen del lápiz, ¿no? Al mismo tiempo que, o sea, que hay una total, ¿no?, amalgama, diría, ¿no?, de los Hay una lenguajes sintonía. gráfico y verbal, ¿no? Me impresionó mucho, me encanta a mí esta solución y creo que es de lo más conseguido, ¿no?, de toda esta obra. Y lo quería mostrar para que lo viesen todos, ¿no?, por supuesto, y que tuviesen un poco una idea, ¿no?, también visual de lo que estamos comentando. Además una página que funciona, yo creo, muy bien como colofón del libro, ¿no? Ya, Porque en el sí. fondo yo creo que hay dos cuestiones que están latentes durante toda la obra, se ponen de manifiesto de forma muy clara, ¿no? Por un lado, esa idea de que hay que contar eso que sucedió, la gente tiene que saber lo que sucedió en las cárceles, pero por otro lado, digamos, el carácter inefable
de todo ese universo, ¿no? O sea, por mucho que contemos, por mucho que escribamos, ese horror es muy complicado de transmitir, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna forma, antes comentabais que las historias no están colocadas en el orden en el que se crearon, pero yo creo que es un acierto que esta sea precisamente la que cierra el libro, porque de alguna forma resume todo aquello que se ha ido contando. De hecho traslada al lector una inquietud que nosotros como autores, a la hora de enfrentarnos a la memoria histórica, se nos plantea, ¿no? Que es el hecho de, bueno, por un lado, ser honestos con lo que allí sucedió, con lo que estamos contando, que eso es importantísimo, eso es fundamental, porque de otra manera pues estaríamos tergiversando, ¿no?, la historia, estaríamos faltando a la verdad. Y por otro lado, claro, ¿qué escoges, no? ¿Qué escoges de todo, de esa situación, ¿no?, de ese acontecimiento histórico tan complejo, ¿no?, que está compuesto de tantísimas capas, ¿no?, psicológica, emocional, histórica, de todo tipo? ¿Qué escoges? ¿Cómo lo escoges? ¿Cómo lo mezclas? ¿Cómo lo relacionas? ¿Lo interrelacionas? ¿No? Todo eso, cuando te enfrentas a la memoria histórica, se te plantea, ¿no? Y claro, el lector al final lo que ve es el resumen de todo ese planteamiento, pero hay mucho que queda fuera, y eso que queda fuera, ¿no?, quizá tiene mucho que ver con ese espacio en blanco, ¿no?, que nosotros representamos en la viñeta, ¿no? Todo eso que nunca podremos decir ni que podremos plasmar ni literaria ni gráficamente. Y en esa representación yo creo que es interesante. Bueno, creo que ahora Simone os va a preguntar un poco por el proceso de documentación y demás, pero para mí hay una cosa que es muy interesante en la obra, y es que la imagen que dais de las cárceles es una imagen que es compleja, no solo porque es muy poliédrica, porque hay muchas perspectivas, porque hay historias distintas, sino porque también yo creo que se muestra de alguna forma, digamos, la propia esencia compleja del universo carcelario. Es verdad que hay lugar para la violencia, para la represión, para las barbaridades más salvajes, pero al mismo tiempo también hay espacios de solidaridad entre las presas, como comentaba antes Jorge. Hay espacios para la resistencia, son muy emocionantes, por ejemplo, esas viñetas donde muestran cómo las presas se reúnen para cantar y demás. Entonces, yo creo que de alguna forma también intenta incluso dentro de las presas, bueno, digamos que no hay una mirada maniquea, ¿no?, sino que de alguna forma se quiere mostrar un poco cuál era esa realidad, y yo creo que eso también es muy interesante, y creo que dice mucho también de vuestra posición ética, que es un poco lo que tú comentabas, Fidel, ¿no? Es decir, bueno, yo como autor, cuando narro ciertas cosas, creo que adquiere un sentido que va más allá del sentido meramente estético, que tiene que ver con una función ciudadana, yo creo. Sí, sí, yo concibo Cuerda de Presas como una obra, a ver, más que política, casi cívica, ¿no? A mí esa lectura me gusta. Yo creo que bueno, además esa historieta que estábamos comentando es curiosamente, vamos, ¿no? Así como hay otras que están descolocadas en función del momento en que fueron hechas, esa sí creo que fue la última ya que hicimos. Y también respondía por un lado a que, a ver, yo soy un poco contrario a creerme la voz de los que no tienen voz, porque después nos hemos encontrado con alguna presa política y ellas tienen su propia voz, es decir, lo notas, ¿no? Cuando hablas con alguien como María Salvo, tiene un discurso, tenía un discurso, bueno, muy coherente, muy bien armado y muy bien articulado. Entonces, bueno, era mi voz, digamos, reflexionando sobre este tema. Pero luego hay un momento en que ya, cuando ya llevaba 11 historias escritas, de verdad que no sabía qué más contar, ¿no?, qué escribir. Que en realidad está un poco tomado de la pregunta esta célebre de Lenin, ¿no?, ¿qué hacer? Pues eso, qué escribir. Y ya dije, venga,
vamos a intentar resumirlo todo, que quede la moraleja más o menos clara y cerramos el libro. Luego tuvimos la gran suerte de que Laureano Domínguez, el editor, escogiera Entre rejas como la historia que abre el libro. Y define y presenta un poco y marca un poco el tono de todas las que siguen, ¿no? Y bueno, pues la verdad que fue un acierto, creo, tanto la que abre como la que cierra. Sí, sí. Yo ahí estoy completamente de acuerdo con vosotros. Muchas gracias. Pues acabas de mencionar, ¿no? Entrevistas, ¿no? Con presas. De hecho, pues una de las preguntas, ¿no? que siempre salen en estas conversaciones que hacemos sobre literatura de la memoria, teatro de la memoria, historieta de la memoria, etcétera, es la documentación, ¿no? Es decir, estas historias no salen de la nada, por supuesto, ¿no? Es decir, que no necesariamente son historias que han pasado así, pero sí que vienen, ¿no? Suponemos y sabemos de lectura, de contacto directo con alguna presa, etcétera, etcétera. Es que precisamente en esos años, ¿no? Quizá en 2002, cuando empezaste, Jorge, todavía no, pero precisamente en esos años, ¿no? Se iban publicando también obras que luego se convirtieron en obras de referencia, como Irredentas, ¿no? De Ricard Viñes, por ejemplo, o también las entrevistas que recogió Tomás A. Cuevas, ¿no? De entrevistas con presas, testimonios directos, etcétera, etcétera. No sé, ¿cuáles son vuestras referencias, ¿no? que habéis podido efectivamente consultar a la hora de pensar, de imaginar esta obra? ¿Mm? ¿Me oís? Sí. Vale. Cuando empecé Cuerda de Presas, vamos, cuando empecé a leer sobre mujeres que eran presas políticas durante el franquismo, la primera vez que yo tomo conciencia de la existencia de ese universo penitenciario fue, bueno, yo estaba buscando referencias sonoras para hacer una historieta sobre presos en el Madrid de la época, ¿no? Y entonces fui a la biblioteca de Salamanca, a la biblioteca de la Casa de las Conchas, subí a la fonoteca y allí, hurgando entre los discos, apareció un disco del grupo Maquis que reconstruía un concierto clandestino de mujeres en los lavabos de la cárcel de Ventas, ¿no? La cárcel de Ventas es una de las más infamemente famosas de toda la geografía, de todo el archipiélago penitenciario español, pues es una de las grandes. Y entonces, bueno, pues yo me llevé aquel disco a casa, escuché las canciones en un CD que hoy, claro, parece que estás hablando de música hecha con huesos, ¿no? Y a mí de repente me vino a la cabeza la imagen de esas canciones, que eran, bueno, pues eso, canciones revolucionarias típicas todavía, creo, de la guerra, venían un poco, se habían hecho populares durante la guerra civil e incluso en los años de la Segunda República. Las imaginaba cantadas por las presas, imagino que en voz no muy alta, y escapando por los barrotes de los lavabos y flotando sobre aquel Madrid, bueno, pues aquel Madrid franquista y todavía en unos años muy sombríos, ¿no? En el año 48, que yo creo que por esa época pues aún Franco le estaba costando, vamos, todavía no era
el vigía de Occidente y le estaba costando mucho posicionarse y estaba bastante aislado, ¿no? Entonces era un Madrid siniestro y en ese Madrid siniestro pues iban flotando las letras de esas canciones. O sea que ese fue el germen de Cuerda de Presas. Y después yo efectivamente leí el libro de Irredentas. Tuve muchísima suerte porque estaba también en la biblioteca de la Casa de las Conchas, estaba ese libro y yo debí ser uno de los primeros lectores, lo saqué y yo creo que lo leí, debí leerlo 4 o 5 veces. Porque, bueno, pues yo me había licenciado en historia y entonces a mí la historia me interesa también desde un punto de vista, yo qué sé, iba a decir profesional, pero no, porque nunca he ejercido como historiador, pero bueno, sí sentimental porque me recuerda a la carrera que estudié y me da la impresión de que no la estudié en balde. Entonces era en ese libro, en Irredentas, pues aparece sistematizado todo el conocimiento que yo necesitaba en aquel momento para construir una historieta. Luego, efectivamente, accedí a otras fuentes, los testimonios de Tomás Cuevas, que los recabó a finales de los 70. Yo creo que hay un momento, cuando muere Franco, en que hay una serie de personas que piensan que ha llegado el momento de poder hablar y poder contar todo aquello que se había silenciado. No solo, o sea, estoy pensando no solo en gente que pertenecieron al bando republicano y que fueron represaliados, no, o sea, a partir de mediados de los 70 empieza a haber pues toda una oleada de memorias pues que incluyen incluso a gentes muy próximas a Franco. Bueno, yo qué sé, de repente te encuentras las memorias del Marqués de Villaverde, ¿no? Y aquello es una cosa... Durante un montón de años habías pensado toda la gente y gracias al sistema de censura imperante había pensado que aquello, que la dinastía, digamos, que el círculo interno de Franco era una cosa casi aristocrática, ¿no? Que podía ser como una especie de el Pardo podía ser como una especie de Versalles y de repente te encontrabas con una gente, bueno, mediocre es poco, ¿no? Mediocre es poco. Y en medio de toda esa oleada de memorias, pues aparecen los testimonios que había recogido Tomás Cuevas. También yo creo que el primer gran testimonio de las presas franquistas es este, ¿no? No sé si... Sí, el de Juana Doña. Es una novela, es un testimonio novelado desde La noche y la niebla, que ella tenía escrito, vamos, por lo que cuenta en el prólogo, tenía escrito desde hacía 10 años, o sea, se publicó no sé si en el 76 o 77, y ella pues probablemente lo habría escrito en el 66 o en el 67, y sus amigos dentro del Partido Comunista, creo, imagino, pues le habían aconsejado que no era el momento de meterse con la problemática de la mujer, que lo dejara para más adelante y bueno, pues ya 10 años después se ve que había llegado su momento y entonces lanzó ese testimonio. Y después, bueno, pues a esa documentación se iban añadiendo otras. Eso sí, documentación gráfica muy, muy, muy poca, escasísima. Yo ahora, por ejemplo, estoy haciendo una biografía sobre el general Millán Astray y casi para cada página tengo 10 o 15 fotografías. En cambio, para esto teníamos 10 o 15 fotografías para todo el libro. Así que, bueno, hubo que hacer de la debilidad virtud y aprovecharlas lo máximo que pudimos, creando un espacio, digamos, abstracto y que las rejas funcionaran como algo casi psicológico, ¿no? Un tratamiento expresionista. Y además de libros y de estas fuentes que comentáis, ¿llegasteis a entrevistaros con víctimas de las cárceles, con antiguas presas? No. Yo además es que no tenía, claro, mi familia
pues es de Salamanca, entonces no tenía lazos con represaliados ni nada, no tenía lazos familiares con nada de eso. Tampoco teníamos dinero como para podernos mover y acercarnos a algún sitio, ni teníamos contactos tampoco, o sea, era una cosa un poco, bueno, typical Spanish, ¿no? O sea, un poco hecha de aquella manera, chapucera, pero la mayoría de las fuentes que consulté eran de ¿cómo se dice? Eran de segunda mano, o fuentes orales, los testimonios estos de Tomasa Cuevas, o bueno, pues o libros, por ejemplo, como el de Carlota O'Neill, de una mexicana en la guerra civil, que ese, por ejemplo, es un muy buen libro, está muy bien escrito, tiene una prosa brillante. Podría formar parte de la generación del 27 perfectamente esa mujer, Carlota O'Neill, escribía maravillosamente. Pero no, hasta un año después, hasta el año siguiente de haber publicado Cuerda de Presas, en que me encuentro yo con María Salvo, yo no había tenido contacto con presas republicanas. Pero María Salvo me dijo una cosa, en una charla que tuvimos en la Biblioteca Can Fabra de Barcelona. Yo me disculpé con ella, le dije, mira, lo siento, pero todos estos relatos que hay en Cuerda de Presas me los he inventado. Y ella me replicó enseguida, o sea, fue muy rápida en la respuesta y muy incisiva. Me dijo, mira, Jorge, tú no te has inventado nada. Es decir, todo lo que estaba ahí era cierto, ¿no? O sea, fuera por la vía de los testimonios o por la vía del análisis histórico de gente como Viñes o Fernández Holgado, ¿no? Que había hecho un libro sobre las presas en las cárceles de Ventas. Todo lo que habíamos representado ahí era, vamos, pero estaba bastante fundado. Porque es un poco lo que comentaba yo antes, ¿no? Porque al fin y al cabo se ha respetado la memoria escrita, ¿no? de esas presas y de esas supervivientes. Yo estaba pensando, cuando hablabas de la documentación gráfica, que hace unos años, cuando se reeditó el libro y volvimos bueno, y se nos llamó para participar en intervenciones de este tipo, yo volví a consultar todas esas fuentes gráficas, porque claro, había pasado tanto tiempo que no recordaba exactamente cuál había sido esa documentación en la que yo me había basado para recrear visualmente todo ese universo penitenciario. Y es curioso porque es cierto, ¿no? Había muy pocas imágenes, conté muy pocas imágenes. La gran mayoría las había encontrado en internet. Creo que también había imágenes escaneadas que Jorge me pasaría de algunos de los libros que ha citado. Pero lo curioso es que había como una uniformidad general en todas ellas, ¿no? Quiero decir, el testimonio fotográfico de la época iba a ser muy reducido porque el régimen no iba a permitir que lo que sucedía dentro de esas prisiones fuera de conocimiento público. Entonces, al final, lo que tenemos de esas cárceles son pues imágenes grupales de presas que parecen, bueno, que están posando para un fotógrafo, siempre, bueno, pues con una buena disposición, aseadas, limpias, es decir, están dando una imagen que luego los testimonios de las presas desmentían totalmente. Entonces, en ese caso, claro, incluso la documentación visual con la que contamos no era realmente fiable. ¿Qué hicimos? Bueno, pues reducir todo eso a, digamos que a los elementos esenciales y simbólicos que representaban todo ese universo carcelario, que tiene que ver, por ejemplo, pues con el hecho de que las presas en el libro visten prácticamente siempre igual. En la realidad era así, porque en esos presidios
esos conventos donde las recluían muchas veces, las obligaban a vestir de la misma manera para despojarlas de una identidad propia, ¿no? Para que fueran todas casi un mismo individuo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y luego al final, que es un presidio, ¿no? Un universo presidiario, que un conjunto de barrotes, de muros y de las sombras que esos barrotes proyectan sobre la arquitectura del edificio. Al final, bueno, pues yo creo que esa elección, que vino motivada por la cadencia, lo que hizo es que el libro adquiriera una dimensión mucho más universal, porque no puedes situarla en un lugar concreto. Es un poco lo que nos invitó a hacer esa falta de documentación gráfica, que hoy, por supuesto, si lo hubiéramos abordado, pues posiblemente lo hubiéramos enfocado de otra manera, porque ahora sí que disponemos de mucha más documentación. Sí, yo hoy, por ejemplo, entré, vamos, por prepararme un poco la charla, entré en una página web dedicada a la memoria de los presos republicanos y de presos y presas republicanos, y yo creo que en esa página había muchísimas más fotos, pero el doble o el triple de las que nosotros manejamos en esa época. Y es simple, y es una pequeña cata, ¿no? Uh-huh. Imagino que si me metiera, bueno, pues encontraría muchísimas más. Pero bueno, nosotros éramos como... Yo siempre nos comparo con el personaje este de los Tres Mosqueteros, con Milady de Winter, que decía que su debilidad era su fortaleza, ¿no? No, mi fortaleza es mi debilidad. Pues esa era un poco nuestra divisa. Teníamos poco material y teníamos poco material gráfico, pero lo aprovechamos al máximo. Sí, sacamos petróleo de las piedras. Sí, además todo petróleo bien negro. Bien negro, sí. Negro, oscuro. Bueno, es que yo creo que también para entender un poco lo que es la obra hay que entender no solo el contexto en el que se hizo y esas dificultades que estáis comentando vosotros, sino, digamos, el contexto histórico, social, cultural, incluso político de lo que era España a comienzos del siglo XXI en las cuestiones de la memoria. Yo creo que cuando se habla bueno, de la literatura, del cine, del cómic de la memoria, yo creo que no es sencillamente un cómic que hable del pasado, sino que creo que hay una intención muy determinada de cómo se aborda ese pasado. Y creo que eso en Cuerda de Presas es evidente, y yo estoy muy de acuerdo con lo que comentaba antes Jorge, que yo creo que no es tanto una cuestión política o una cuestión ideológica, sino una cuestión cívica, básicamente. Y claro, a mí me parece que en ese sentido Cuerda de Presas, claro, hace memoria porque en el fondo... no solo es que esté refutando esa versión oficial de esas fotografías en las que las presas aparecían todas bien vestidas y con buena cara y demás, sino que de alguna forma está permitiendo sacar a flote lo que prácticamente se ha intentado hacer desaparecer. Yo no tengo muy claro que hoy mucha gente en Madrid, cuando le hablan de Ventas, sepa que en Ventas hay una cárcel. O sea, uno piensa en Ventas y piensa en la Plaza de Toros, pero creo que ese referente no existe, y creo que muchos espacios carcelarios que hay, igual que pasó con los campos de concentración, pues fueron sustituidos por otros edificios y no hay de alguna forma ninguna placa que recuerde lo que ahí sucedió, y al final todo tiene que ver con esa memoria que se va estableciendo a veces a partir de los testimonios, a veces a partir de la literatura, a veces a partir de la novela gráfica, del cómic, a veces a partir del cine. Entonces, yo creo que en ese sentido el cómic sí que tiene ese valor. Comentaba antes Jorge que no queríais dar voz a nadie, o que no queríais quitar la voz a nadie, que las presas evidentemente tienen su propia voz, pero yo creo que lo que sí que permite un medio como el cómic es, bueno, hacer llegar esas historias a mucha más gente, dar a conocer, hacer memoria con lo que ahí sucedió, en un contexto además, digamos, que es una doble subalternidad, porque no solo hablamos de presos que ya están en un nivel de
digamos, de subalternidad, sino además de mujeres, ¿no? Y de mujeres en el franquismo, con todo lo que eso implica. Entonces, yo no sé si vosotros, cuando estabais haciendo el cómic, teníais esa sensación de alguna forma, o si lo habéis visto con el paso del tiempo, de que en el fondo, y es verdad que, bueno, estaba Felipe Hernández Cava, estaba Paracuello Jiménez, creo que el texto del Largo Silencio de Gallardo es también un poco anterior, pero no había mucho más. No sé si de alguna forma os sentís, no sé si en aquel momento, con el paso del tiempo, os habéis sentido un poco como pioneros, ¿no? Porque después de Cuerda de Presas ha venido mucho, pero antes prácticamente no teníamos nada. No sé, ¿qué opinas tú, Jorge? Es que, claro, yo no, a ver, no me he sentido pionero en el sentido que yo siempre me he sentido también como un poco eslabón en una cadena, ¿no? Yo sentía una gran admiración por Hernández Cava. Bueno, sentía, ¿no? La siento todavía. Y había leído muy atentamente sus tebeos y y los sigo leyendo aún. De hecho, claro, ahora que tenemos acceso a comprar por internet y podemos encontrar todo tipo de locuras, bueno, pues encontró cosas de Felipe que yo desconocía, ¿no? Que no había leído. Y entonces me sentía, bueno, pues como un poco un alumno, ¿no? Un alumno a lo mejor con un poco de suerte, un alumno aventajado y gracias a Fidel, pues muy aventajado, pero sí, me sentía un poco partícipe de esa cadena de autores que, bueno, pues que abordaban temas, tocaban temas, digamos, más adultos de los que en esa época la historieta estaba habituada a tratar, ¿no? Lo que sucede es que sí es verdad que a mediados de los 90, entre mediados de los 90 y la primera mitad de la década, de la primera década del siglo XXI, hay un cambio, digamos, de luces dentro del mundo de la historieta española. O sea, se hunde completamente la industria y bueno, pues lo que quedan son como unos restos, unos pecios, y hay una generación que es la nuestra, la de Fidel y la mía, que queda como una especie de tierra de nadie y empieza a reflotar, pues gracias a iniciativas como el Injuve y a este mercado y a editoriales como Astiberri, Inrevés en esa época, De Ponents también. en fin, una serie de editoriales que en esa época se llamaban independientes, ¿no? Y ahora ya, pues ahora ya depende del papel y de China, como dependemos todos. Y de los lectores. Y bueno, pues yo me sentía parte de esa cadena. Y yo creo que el libro, a ver, sí que a veces me encuentro con autores jóvenes que lo citan como referente, ¿no? Hace poco me encontré con Carla Berrocal, con una autora que ha hecho no hace mucho un TVO biográfico sobre Concha Piquer, y entonces ella decía que para ella el trabajo de Fidel era un referente, que lo consideraba el mejor dibujante, el mejor dibujante de pincel que había en este momento en España. Y vamos, la expresión suena muy mal, no eso de dibujante de pincel, o sea, pero es que maneja el pincel como una herramienta gráfica, lo maneja muy, muy bien. Tiene un dominio asombroso y puede hacer con él auténticas virguerías. Entonces, para una escuela de autores que trabajan en blanco y negro, por ejemplo, Fidel es un referente. Y no sé, hace unos años nos encontramos con Paco Roca y Paco nos decía también un poco eso, ¿no? Que nosotros habíamos llegado como antes de tiempo. Pero la verdad habíamos llegado antes del tiempo. Sí. Somos de la prehistoria, de antes de que existiera la escritura, ¿no? Pero vamos, no sé, realmente no. Yo tampoco me siento vinculado luego a toda esta estirpe de novelas gráficas que salió después, la de Altarriba. Yo conocía la obra de Altarriba previa al arte de volar, ¿no? Que me gustaba mucho. Pero no puedo identificarme con esa obra tan extensa, ¿no? Como una especie de obra total en la que él cuenta o sea, como la historieta como una novela, ¿no? Me cuesta mucho.
ver Cuerda de Presas, porque Cuerda de Presas es todo lo contrario. Es como un libro de cuentos. Yo lo comparo a veces muy ventajosamente con Dublineses de Joyce, ¿no? O sea, a ver, evidentemente Dublineses es mucho mejor, es un libro literariamente es mucho mejor, pero me gusta compararlo porque, bueno, todos los cuentos están enlazados entre sí por el lugar y por cuestiones de atmósfera, ¿no? Y Cuerda de Presas funciona así. Yo creo que es de los pocos libros de historieta que abordan el tema de la historia y que abordan el tema de la memoria, pero que están construidos siguiendo mediante historias cortas, ¿no? En ese sentido, eso lo separa un poco de las historietas que vinieron después, Paco Roca, Alta Arriba, etcétera. Sí, además el libro, cuando aparece el libro en 2005, la novela gráfica todavía no tenía vamos a decir, la notoriedad que tiene hoy en otros niveles, ¿no? Quiero decir, no tiene la popularidad fuera de los lectores habituales del medio que tiene ahora, ¿no? En aquel momento la novela gráfica todavía era algo muy, vamos a decir, muy propio del mundo de la historieta. Y de hecho, cuando salió creó también bastante polémica, ¿no? Creo que encontró gente que estaba a favor de lo que ahí se contaba y gente que también estaba en contra, ¿no? Quiero decir que en ese sentido sirvió para despertar ese posicionamiento ideológico tan conflictivo, ¿no? Y tan visceral y tan bipolar que todavía existe en el país. Pero quizá por el hecho de que fue algo que apareció en un momento muy coyuntural y que luego no tuvo una trascendencia más allá de lo que hicimos, es decir, que no hubo otros autores que luego se decidieran a continuar con el tema hasta bastante tiempo después, pues la verdad es que tampoco yo personalmente no siento que hayamos abierto la brecha de nada, ni que seamos representantes de nada, no. Creo que hicimos lo que teníamos que hacer, no sé, yo lo siento como un deber moral, ¿no? De hecho, cuando Jorge me ofreció el proyecto, yo de inmediato me sentí interesado porque yo siempre había mantenido un compromiso ideológico, más que político, ideológico, con las víctimas y los represaliados del bando republicano, que había sido el bando perdedor en la guerra civil. Y cuando él me ofreció un libro que hablaba de un aspecto de la guerra civil que no se había contado hasta ese momento, porque hasta ese momento nadie había hablado de las presas políticas. Se hablaba de los presos, ¿no? Parece que las guerras solamente las hacen los hombres. Y cuando él me dijo, Fidel, te ofrezco hacer un libro que habla de lo que sucedió con las mujeres al término de la guerra, ¿no? Pensé, pues esto hay que hacerlo, ¿no? Es algo que a nivel de memoria es necesario ser restituido, ¿no? Debe ser restituido. O sea que al final, bueno, no fue más que un compromiso, ¿no? Por nuestra parte, algo que merecía justicia, un acto de justicia, por decirlo de alguna manera. Sí, pero un acto de justicia que también es un acto muy valiente, ¿no? Porque tú lo comentabas, Fidel, que bueno, no, digamos que el contexto de recepción no siempre fue el mejor para la obra, que creó cierta polémica y es cierto que, bueno, en una época en la que estos temas todavía no eran tan frecuentes a lo mejor en la historieta o en la novela como es ahora, lo cual yo creo que sí que, bueno, es de agradecer en ese sentido pues vuestra valentía y vuestro compromiso más allá digamos, con el mero arte, no sino con la historia que estabais contando, desde luego. Yo recuerdo, bueno, hace un par de años leí unas palabras de un historiador, Ricardo García Cárcel,
El apellido es también muy bueno. Entonces decía que la cuestión, el dilema no estaba entre memoria e historia, ¿no? Sino entre saber o no saber. Y claro, una vez que sabes, ¿no?, que tomas contacto con una serie de hechos que han sucedido, ¿qué haces con ellos? Y en tanto que Fidel y yo éramos historietistas, pues nuestro campo natural, o sea, el cauce que encontramos para contarlo era la historieta. Y bueno, así, de esa manera, así un poco azarosa, surgió Cuerda de Presas. Es verdad que había abordado antes el tema de los presos. Aquí había hecho una historieta sobre presos en la cárcel en un campo de concentración que había aquí en Tenerife. También había hecho otra historieta, pues, contando un poco la generación que había nacido más o menos al filo del 1900, que había vivido la crisis de la monarquía en España, la crisis de la Restauración, la dictadura de Primo de Rivera, la guerra de Marruecos, la Segunda República, la guerra civil, y luego se había tenido que marchar al exilio, ¿no? Y entonces, bueno, pues digamos que era un tema, el tema de los represaliados lo tenía bastante integrado en mi ADN. Pero bueno, con las presas ya pude ahondar un poco en toda esta historia de la represión. Yo creo además que, porque estaba pensando en otras incursiones, ¿no?, del cine, de la literatura, en este tema del papel que tuvieron las mujeres, ¿no? Incluso en la guerra, por ejemplo, a finales de los 90 salió esa película de Vicente Aranda, ¿no?, Libertarias, que también tenía, o sea, yo recuerdo algunas secuencias muy impactantes en esa película, ¿no? Muy, muy crudas, ¿no? La violación Es de decir, Loles León por los soldados regulares era muy potente. Sí, ya. sí. Pero también, por otro lado, tú antes hablabas, ¿no, Jorge, de Dulce Chacón, de La voz dormida, por supuesto. Podríamos hablar de Las Tres Rosas, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, una manera distinta, me parece, ¿no? Que han tenido algunos en abordar el tema de la mujer, de la figura de la mujer en la cárcel o como figura también comprometida, ¿no?, políticamente durante la época de la guerra y de la República, etc. A veces hay un tratamiento más novelado, incluso que pretende, como creo que ha pasado con Las 13 Rosas, por ejemplo, crear un mito, ¿no?, así de estas figuras, que es lo que no pasa en Cuerda de Presas. Y creo que es el acierto, uno de los aciertos de Cuerda de Presas, ¿no? O sea, no buscar la mitificación, ¿no?, de estas figuras, sino manteneros en lo, digamos, me sale este término, en lo bruto, ¿no? Pero que quiero decir, es lo digo en términos positivos, es decir, Sí. que nos quedamos con una sensación, ¿no?, de realidad, aunque lo que no hemos parado de decir que ninguna de estas historias es verdadera, ¿no? Pero sí tiene una verdad poética y también cívica, como tú decías, ¿no?, como decíais, que va mucho más allá, ¿no?, de una pretensión de crear un mito en torno a estas figuras. Otra cosa es, como decía Fidel, universalizar el tema, que universalizar no se hace solamente a través del mito, ¿no? Quiero decir, y creo que tanto las figuras femeninas que aparecen en Cuerda de Presas como el mismo universo carcelario sí que quedan
universalizados, aunque hay, pues, en algunos momentos, ¿no?, indicaciones coordenadas, tanto temporales como, ¿no?, de lugar. Quiero decir, estábamos en Venta, la balada de Ventas, pues se entiende muy bien que estamos en Ventas a finales de los 30, me parece, o principios de los 40. Entonces, sí que creo que también varios, ¿no?, de las historietas de la memoria que se hicieron después eh, se apartan un poco estéticamente de vuestras opciones, tanto a nivel narrativo, como decías tú, ¿no, Jorge?, como a nivel, sobre todo, gráfico, visual. Y entonces, creo que, bueno, yo sí que os veo un poco como pioneros desde este punto de vista, pero sin muchos seguidores, quiero decir, ¿no? Desde el punto de vista estético, entiendo, ¿no? No sé si estáis de acuerdo, Javier, sobre todo tú que eres un poco más experto que yo, ¿no?, en este tema del cómic de la memoria, por supuesto, pero creo me interesaba ver estos referentes, ¿no?, que también son audiovisuales, etcétera. Sí, bueno, yo en cierto modo la pregunta que les he hecho antes, en parte, bueno, la pregunta llevaba implícita un poco mi valoración. Yo creo que sí que es una obra, en cierto modo, pionera en el sentido de que si uno observa cuál ha sido la evolución del tratamiento de una serie de temáticas, incluso de la forma en la que se han ido abordando, yo creo que Cuerda de Presas sí que es un hito imprescindible, y de hecho para mí lo que demuestra realmente ese carácter es que, bueno, 17 años después de la publicación de la obra estamos aquí hablando de ella y yo tengo que reconocer, de hecho, que yo para preparar un poco la charla y demás, reparé en que era el año 2005. Yo pensaba que era una obra posterior. Yo recuerdo que asistí a una presentación en la Semana Negra de Gijón, que yo pensé que había sido más tarde, pero bueno, como en la Semana Negra de Gijón todos sabemos que todo se confunde por lo que pasa por allí, pues estaría ahí un poco confundido. Pero me sorprendió el hecho de descubrir que la obra era de 2005, porque en mi cabeza funcionaba más bien, no sé, 2010, 2011, pero realmente es que, no sé, es para mí un referente que yo creo que se ha mantenido no por el tema en sí. O sea, yo creo que eso es algo que también tiene que quedar muy claro. El hecho de que Cuerda de Presos se siga leyendo, siga impactando, siga manteniendo su valor, no es solo por el tema que trata, sino por cómo lo trata, ¿no? Por lo que hemos ido comentando aquí, ¿no? Por la forma que tiene Jorge de construir las historias, por la forma que tiene Fidel de dibujarlas, por ese carácter universalizador. Bueno, en el fondo es que habla de todas las presas, pero no habla de ninguna. Y yo creo que una palabra que ha aparecido en varias intervenciones ha sido la del ambiente, ¿no? O sea, yo creo que esta obra recoge muy bien lo que es el ambiente carcelario, a pesar de que, pues, como comentabais, no hay detalles, no hay fuentes en las que basarse para hacer, digamos, reproducciones con cierto mimetismo, pero esa opresión que transmite el libro, yo creo que es la opresión que se vivía evidentemente en las cárceles franquistas, y ese ambiente creo que está muy bien reflejado, y yo creo que eso es lo que hace realmente que la obra pues haya trascendido el momento de publicación y siga hoy siendo una obra muy activa. Yo me encuentro regularmente con estudiantes que quieren trabajar temas de cómic y demás, y este sigue siendo un texto que se lee. Es decir, cuando sobre todo alumnos que están un poco interesados por representaciones de la guerra civil, de la posguerra y demás, bueno, siempre es una obra icónica en ese sentido, ¿no? Con lo cual, yo sí que creo que hay un cierto valor. No sé si pionero, si referente, pero yo creo que sí que es una historieta fundamental y que hay que tener muy en cuenta, y creo que ha influido mucho, como se comentaba antes, en las formas que ha habido después en el cómic español de abordar estas cuestiones.
Sí, yo creo que, bueno, o sea, no sé si ha tenido, es decir, Cuerda de Presas nunca ha sido un bestseller, pero sí es verdad que ha tenido sus lectores y anualmente siempre en los reportes de ventas, siempre veías que había como un pequeño goteo de lectores que aumentó con la reedición que se hizo en el año 2017, porque nos encontramos con una nueva hornada de lectores y sobre todo lectoras de historieta que entraban, que se encontraban por primera vez con un cómic así y claro, un poco aupados por esta nueva ola feminista, pues el libro tuvo una segunda vida, ¿no? Y entonces, de alguna manera, es como, sí, como una segunda, la segunda vida de Cuerda de Presas vino con esa reedición. ¿No? Y eso sí, yo pienso que, bueno, que un poco ha sido como un título, esto que se llama en Francia lo llaman un succès d'estime, ¿no? Un éxito de estima, es un título de culto. ¿Eh? Y en ese sentido, sin haber tenido nunca grandes lectores, pues sí que ha sabido mantenerse en el tiempo, lo cual, bueno, a mí me enorgullece, es decir, es un título del que yo estoy muy contento. Como nosotros, que somos autores ocultos. Sí, o sea, no, vamos, yo tengo la sensación de, vamos, no sé si es el caso de Fidel, ¿no? Pero en mi caso, cada vez que saco un cómic, como lo hago de una forma tan espaciada, es como volver de repente a la casilla de salida y tener que explicarle a todo el mundo pues quién eres y lo que has hecho. Pero sí es verdad que ha habido, que cada vez que me hacen entrevistas o tal, hay una obra que es por la que se me conoce, por la que se me reconoce aquí en España y es Cuerda de Presas. Sí, sí. Es, vamos, el título más perdurable que yo he hecho. Y, a ver, claro, ya han pasado muchos años desde que la hicimos, pero yo tengo la impresión de que, a ver, siendo crítico, eh, hay como cinco de esas historias que me sigue pareciendo que todavía funcionan, vamos, que funcionan perfectamente. Y el resto acompañan bien y cuentan bastante bien todo lo que nosotros queríamos expresar. Vamos, nos encontramos con una realidad carcelaria bastante fuerte y la condensamos en 80 páginas de historieta. Después yo he visto algunas representaciones en cine, ¿no? Las 13 rosas, por ejemplo. Y claro, yo pensaba, viendo las 13 rosas, yo pensaba, jo, es que con lo que se han gastado en un minuto de esta película, Fidel y yo hicimos, bueno, Bueno, que podrían hecho, tirar miles y miles de ejemplares del sí. libro. Y hay una cosa que yo notaba que en Cuerda de Presas estaba, que no estaba en la representación cinematográfica, y era en Cuerda de Presas podías ver el sudor, podías sentir cómo las presas sudaban, lo mal que olían. Y en cambio, si tú ves Las 13 Rosas, me refiero a la película, no al libro de Fonseca, pues claro, los personajes estaban muchísimo más arreglados. No digo que faltaran a la verdad, probablemente fueran muy fieles a la representación de las mujeres en esa época, ¿no? De las presas en esa época. Pero creo que lo que ganaban en verdad lo perdían en veracidad. No sé si me... Sí. Pero similitud, no sé si me estoy explicando. ¿No? Sí. Sí. Y luego eso, el olor. O cuando yo he visto, yo hice una historieta hace unos años sobre la declaración, sobre la a ver, sobre el día en que el ejército franquista toma posesión de la Plaza Mayor de Salamanca, se produce el tiro de Salamanca y luego por la tarde va Unamuno a tomarse, unos días después va Unamuno a tomarse un café a la cafetería Novelty, ¿no? Y claro,
todos hemos visto esa imagen representada por Alejandro Amenábar en la película esta de Mientras dure la guerra. Pero claro, hay una cosa que yo no puedo percibir en la película de Amenábar, y es que el día en que Unamuno va a tomarse ese café, hace 40 grados a la sombra. O sea, hacía muchísimo calor en Salamanca. Era un julio infernal. Y claro, eso en la historieta que yo hice con un dibujante que se llama Ángel Trigo, sí que está muy presente, pero desde el principio. Termómetro, vamos, creo que en las historietas, aún siendo una imagen detenida, creo que lográbamos un efecto mucho más poderoso, mucho más percusivo que de lo que han logrado luego algunos cineastas antes y después, ¿no? Aunque hay películas sobre la guerra y la posguerra que a mí me gustan mucho. Mario Camus, Los días del pasado, esa por ejemplo a mí me encanta, me parece maravillosa. Bueno, no sé, y ya os dejo hablar. Bien. No, yo no tengo nada que decir, ya Jorge lo ha dicho todo. Quizá, bueno, sí es verdad que el dibujo tiene unas virtudes que nunca va a poder tener, por ejemplo, la representación cinematográfica, y es esa capacidad, ¿no?, de expresar esa dimensión, ¿no?, adicional, ¿no?, que solamente podemos percibir desde lo emocional y desde lo psicológico. Y bueno, y que efectivamente la historieta es un medio que tiene sus propios recursos y que tiene su forma propia de expresarse, y eso creo que Jorge y yo intentamos mostrarlo en las páginas de Cuerda de Presa, y evidentemente eso no se puede trasladar al cine, y el cine tampoco podrá imitarlo, nunca podrá trasladar esos recursos de la historieta a su propia modo de hacerse, porque son medios diferentes, ¿no? Y eso es lo que, bueno, hace que Cuerda de Presa en sí, como libro, en sí mismo, pues tenga una serie de virtudes que nunca podrán tener, por ejemplo, productos cinematográficos como los que ha mencionado Jorge. Vamos, que yo con esto tampoco no quiero ni atacar a Amenábar ni al director de... No, pero piensa también, Jorge, que el cine al final tiene que contentar a mucha gente. Entonces, una historieta en ese sentido puede arriesgar menos si plantea un enfoque gráfico como el que planteamos nosotros, en el que a lo mejor no contentamos a una minoría, pero porque sabemos que la historieta va a llegar a mucha menos gente y necesita de un presupuesto muchísimo menor que una película. Claro, una película que tiene que ir a muchísimo público, pues tiene que ser, vamos a utilizar el término dulcificar, ¿no? Tiene que dulcificar su imagen, tiene que contar la historia de la manera más permisiva posible, para que la gente, bueno, pues no se sienta horrorizada y salga corriendo del cine. Entonces, de ahí también, pues, como decía Simone, el hecho de mitificar a los personajes, ¿no? Hay que llevar a la gente al cine, entonces tenemos que seguir una serie de directrices, ¿no?, que son las habituales de, bueno, pues unos personajes que son muy buenos, unos personajes que son muy malos, todo muy estereotipado, que es algo que, por ejemplo, en Cuerda de Presas no aparece. Lo interesante de Cuerda de Presas, desde mi punto de vista, como lector también, ¿no?, porque en este caso yo era lector de las historietas de Jorge, el primer lector, yo era el primero que las leía antes que nadie, era precisamente lo verosímiles que resultaban, ¿no? Y eran verosímiles porque, aunque evidentemente el libro se posiciona del lado de las víctimas, tampoco incurre en ese maniqueísmo de decir que las presas son las buenas y los represores son los malos, sino que aquí se ven los grises de unos y otros, ¿no? Porque bueno, en ese tipo de situaciones
nadie se libra de cometer un acto injusto, un acto inmoral, ¿no? Un acto malvado. A mí ese detalle que has comentado, Fidel, me parece fundamental y creo que es una de las claves de la obra, ¿no? Es, al final, el blanco y el negro, bueno, en este caso estamos hablando mucho de blanco y negro. El blanco y el negro son muy fáciles de dibujar, pero el gris es lo más complicado y yo creo que Cuerda de Presas, perdón, lo que dibuja es eso, ¿no? Y muchas veces yo creo que hay, pues hemos hablado de películas y también algunas novelas que caen muchas veces en ese maniqueísmo que es a veces casi un maniqueísmo estético, ¿no? Parece que, bueno, incluso es que los republicanos son los atractivos y los franquistas no solo son malos, sino que además son feos y bueno, al final yo creo que es evidente que hay unos victimarios y hay unas víctimas, es evidente que hay unos oprimidos y unos opresores, pero es evidente que también hay mucho gris, ¿no? Y entonces el hecho de que vosotros planteéis como, bueno, dentro de las propias presas, algunas presas tienen comportamientos con otras reprobables, como que veáis un poco la complejidad, yo creo que es lo que también le da un poco la diferencia con algunos de estos productos que estamos haciendo también, que estamos viendo también porque, bueno, son medios diferentes, ¿no? Y yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que ha comentado Fidel. Al final creo que se dirigen a públicos distintos, con estrategias distintas, pero a mí también, y esto a lo mejor es una reflexión muy personal mía, pero yo tengo la sensación de que al tratar determinados temas hay que ser especialmente cuidadoso con la imagen que se proyecta, ¿no? Yo creo que en ese sentido vuestra obra es modélica en el sentido de que, bueno, lo que comentabais antes, ¿no? Que sois conscientes de que nace de una responsabilidad también como creadores y como ciudadanos, ¿no? Sí, yo creo que teníamos, a ver, como una cierta vergüenza, una vergüenza torera, en el sentido de que, a ver, la historieta es verdad que es un medio, era un medio, vamos, es un medio minoritario, pero yo tenía miedo de que el libro que fuéramos a hacer cayera en manos de una presa, lo leyera y se sintiera, a ver, un poco sintiera que habíamos, ¿cómo se dice? Que habíamos o tergiversado su Frivolizado a lo mejor. experiencia, que la hubiéramos banalizado, ¿no? Y entonces, bueno, pues tratamos de ser lo más cuidadosos posible, ¿no? Dentro de los, bueno, dentro de las limitaciones con las que nos movíamos, que las hemos explicado antes un poco. Y yo creo, y esto lo apuntaba Javier, que una de las ventajas que tiene el trabajar con estructuras tan cortas, ¿no? Como las que manejamos, es que de alguna manera le daban una resonancia casi musical, es decir, que como es tan corto, llegas al final y hay como una nota, si hemos hecho la historieta bien, hay como una nota que queda flotando en el aire, ¿no? Como si fuera una especie de armónico ahí funcionando. Yo creo que en algunas historietas terminas la historia y te quedas pensando sobre lo que has leído. Incluso, bueno, con un poco de suerte habremos logrado que algún lector o lectora volviera para atrás y las releyera. Que eso me parece, vamos, de los logros, el mejor logro que podría tener este álbum. Muy bien, yo creo que llevamos casi 2 horas y bueno, yo lo intento, pero claro, como creo que hemos hablado muchísimo nosotros y no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. También me doy cuenta, y esto lo digo para los españoles, que aquí en Italia ya estamos y hemos llegado a la hora de la cena, que sé que en España todavía no, pero Aquí así que hemos llegado a la hora de la cerveza. Bueno, que también. Pero yo creo que ya es un éxito, ¿eh? Es un éxito porque seguimos teniendo a mucha gente, ¿no? En el público hasta el final de la charla. Pocas personas se han tenido que despedir, lo podéis ver en el chat, pero todos agradeciéndoos muchísimo, porque realmente ha sido de lo más interesante, creo,
y, bueno, creo que se han quedado muchos con curiosidad por ver la obra, por leerla, y a ver si a partir de ahora, Javier, a mí también me vienen los alumnos pidiendo, ¿no?, trabajos de fin de máster sobre cómic, que también puede ser, no lo sé. Aquí es menos frecuente, que yo soy de literatura más pura y dura, digamos, pero claro. Esa es la, Esta es la primera edición. la primera, ¿no? Yo tengo la del 19, que no se ve muy bien. La de lujo. Sí, la corregida. Ya. Esta es la francesa. Ajá. Y esta es la edición en cartoné. Yo es que cuando vi la francesa, pues que yo me estaba, ¿no?, ahí como dándole vueltas al título, porque como os comenté, me gustaría que se publicase en italiano y traducirla, pero estaba ahí como, bueno, yo lo dejo por el título, es decir, que es imposible de traducir así como es al italiano, por supuesto. Pero los franceses nos ayudan mucho. Muchas veces los traductores franceses nos dan ideas también a nosotros. Yo creo De que hecho, catene en italiano también podría funcionar como traducción del título. Aunque claro, se pierde un poco. A mí es que este título en castellano me parece de lo más acertado, ¿no? Porque claro, Cuerda de Presas da la idea al mismo tiempo, ¿no?, del tema del tipo de personaje y de esta idea de eslabones, ¿no? Eslabones de una misma cadena. Y claro, tiene una inmediatez para el lector español que no tendría de ninguna manera en italiano. Tenéis una pregunta, sí, en el chat. Es para Fidel. Te la voy a leer, Fidel. Sí, por favor. ¿Quiénes fueron tus ilustradores que te inspiraron para iniciar tu carrera como dibujante, tanto españoles como extranjeros? Voy a ceñirme a los autores que me inspiraron para hacer Cuerda de Presas, porque claro, cuando llevas dibujando, claro, yo en ese momento, a ver, era más joven que ahora, evidentemente, bastante más joven, pero bueno, en ese tiempo uno tiene muchísimas influencias. Desde que yo empecé a dibujar historietas, que era un crío, pues no sé, habré tenido decenas, ¿no?, de influencias. Algunas duraban años y otras duraban días. Pero para Cuerda de Presas, que son las influencias, digamos, más arraigadas que yo he tenido como autor, me voy a ceñir prácticamente, tirando un poco de memoria, me voy a ceñir a tres. Si no recuerdo mal, fueron tres autores de historieta muy concretos. Uno fue José Muñoz, un autor argentino que junto a Carlos Sampaio, efectivamente, crearon el célebre personaje de Alaxiner, que es un cómic de serie negra, bueno, magnífico, es una auténtica obra de arte. Yo creo que José Muñoz es quizá el autor que más se evidencia en mi trabajo en Cuerda de Presas. Luego otro es Alberto Breccia, que fue casualmente maestro de José Muñoz. También perteneció a esa escuela latinoamericana de dibujantes del claroscuro. Efectivamente, ¿no? Morcinder, que es su obra más representativa, ¿no? Luego, lo que más me gusta de Alberto Breccia es cómo él luego rompe las barreras de su propio estilo para indagar en nuevos ámbitos, sin ningún tipo de prejuicio, ¿no? Es decir, él se deshace de todo lo que son las imposiciones comerciales, todo lo que son las imposiciones del público, y él decide experimentar, arriesgar y buscar nuevos territorios gráficos para la historieta. Y a mí eso me influyó muchísimo y bueno, y siempre he querido aplicarlo a mi propio trabajo.
Y luego, por último, yo voy a mencionar a Federico del Barrio. A Federico del Barrio, concretamente su obra El artefacto perverso. Federico es un autor de aquí, es español. Él se prodigó sobre todo en los años 80 y también en parte de los años 90. Sobre todo en los 90 es cuando él empieza a trabajar el blanco y negro. Y El artefacto perverso efectivamente, ese es uno de los primeros trabajos de Federico, que es quizá más en la línea, del cómic de línea clara, valga la redundancia, pero luego Federico, bueno, pues se influye más o se deja influir más por el trabajo por ejemplo, de Breccia, al que he mencionado, y empieza a trabajar el blanco y negro, el claroscuro muy, muy contrastado, muy potente, y para mí fue un referente inmediato porque bueno, retomando esa idea, ¿no?, que comentábamos de que teníamos poca documentación gráfica, yo busqué más inspirarme en obras de la historieta que en obras que vinieran de otros medios, como por ejemplo el cine, ¿no?, de otros medios visuales, me refiero. ¿Por qué? Pues porque yo quería representar algo que fuera puramente historieta. Que la gente lo viera y dijera, esto solamente se puede hacer en historieta, no se puede hacer en cine, ni se puede hacer, por ejemplo, con fotografía. Y uno de los referentes más inmediatos que yo encontré fue El artefacto perverso, porque además El artefacto perverso es una obra también referencial cuando se trata de abordar la memoria histórica en la historieta. El guionista es Felipe Hernández Cava, del que ha hablado antes Jorge, y su dibujante en este caso es Federico, y Federico en esa obra está magnífico, ¿no? Yo creo que es su obra cumbre, ¿no? Y donde más se puede ver, si recuerdo bien, es sobre todo en la última historieta, en que escribir, es donde hay más de Federico del Barrio en Cuerda de Presas que en ninguna otra de las historietas. Y bueno, esos fueron los referentes que yo utilicé en ese momento para dibujar el libro. Gracias, Fidel. Nada, como dije, pues muchísimas felicitaciones en el chat para todos y creo que no hay más preguntas. No, me parece que no. Pues nada, yo volver a agradeceros a los tres porque realmente ha sido un privilegio para nosotros aquí de este proyecto de herencias, poder hablar de esta herencia, ¿no? De esta herencia de la memoria de las presas políticas. Es un tema que abordaremos de nuevo, como os comentaba antes de que empezara la charla, desde otras perspectivas. Cada año iremos viendo, ¿no?, la presencia, la función, las funciones o las disfunciones que tuvieron las mujeres, ¿no?, en estos contextos de guerra, de horror, de dictadura, de tortura, etcétera, a través de varios artes. Y me estoy muy contento de que hayamos empezado con el cómic, porque era para nosotros de herencias una asignatura pendiente, ¿no?, abarcar un poco este género, este medio, más que género, ¿no? Y entonces, gracias por estar aquí y también por vuestra generosidad a la hora de compartir con todos nosotros este arte, ¿no?, del cómic, y gracias a Javier también por acompañarme, ¿no?, un poco en esta entrevista que habíamos pensado y que espero que les haya dado a todas y a todos los que están en el público una idea, ¿no?, de lo que es esta obra magnífica que es Cuerda de Presas, y que les seguiremos recomendando, ¿no?, a cada paso, a cada una y a cada uno de los que nos están escuchando.